Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Psicología sin Barreras, un canal dedicado a la divulgación psicológica, de contenidos psicológicos. Y en esta oportunidad les pregunto, ¿ustedes están dudando entre hacer una terapia psicológica y hacer alguna terapia alternativa de estas novedosas de esta época que van desde las holísticas hasta constelaciones, biodecodificación, coaching? Bueno, hoy les quiero hablar un poquito de la terapia psicológica y en las próximas entregas vamos a ver también de qué se trata constelar, de qué se trata la biodecodificación y de qué se trata el coaching, entrevistando a especialistas. ¿Mm? Bueno, vamos a ver hoy y vamos a hablar acerca de la terapia psicológica. ¿Por qué es conveniente hacer una terapia psicológica en forma? Ya en un reel les hablé sobre 3 puntos básicos, pero quiero arrancar por algo más de contexto. Primero es el aval científico de las terapias psicológicas. Si bien la psicología no es una ciencia dura, una ciencia exacta, porque la verdad sea dicha, trabajamos con variables cualitativas, ¿sí? Quiere decir todo lo que tenga que ver con emociones, conductas, con características que no tienen repetición. No hay un patrón que se repita fielmente. Una conducta siempre está en relación a lo individual, a lo único, ¿sí? Cada personalidad, cada ser tiene una historia única e irrepetible, pero sí tiene un sistema de conducta organizado. El problema es cuando esta conducta, ¿sí? Esta conducta, el patrón emocional, se empieza a desorganizar a causa de algún factor que puede ser externo o interno mismo. Un acontecimiento como un duelo en la vida de una persona hace que esta conducta empiece a marcadamente a, a desbalancearse hacia el polo depresivo, ¿sí? Por la tristeza lógica que conlleva una pérdida, un duelo. Entonces, viendo este panorama, sí tenemos una organización estable de la conducta en una persona, pero la historia que porta esta persona es única e irrepetible de cada persona. Por eso la psicología, si bien es científica, se ocupa de variables cualitativas y no cuantitativas como otras ciencias. Por ejemplo, si bien la medicina, cada cuerpo es diferente, pero hay un patrón. Todo ser nace con 2 ojos, una nariz, ¿sí? Un hígado. Entonces, hay cierto patrón estable para medirlo, cualitativo, pero también cuantitativo. Por lo tanto, es una ciencia más estable. Dicho esto, sí podemos decir que cómo estudia la psicología a cada ser, a cada individuo. Bueno, todos los psicólogos, cuando vamos a enfocar una terapia, no es que solamente escuchamos y ya. Hacemos entrevistas, hacemos preguntas que atañen a la vida de la persona. Esa entrevista nos va a entregar la información de cómo transcurrió la vida, de cuáles son sus conductas y emociones más de rasgos más estables, ¿sí? Por ejemplo, una paciente tiene tendencia a resolver sus conflictos y se moviliza en cada uno de ellos la ira como patrón de su conducta. Otra persona, otra paciente, puede movilizarse el rasgo de dependencia y cada conflicto lo evita porque necesita que alguien la ampare. Entonces, esto es lo que obtenemos con cada entrevista cuando preguntamos.
¿sí? Esto nos va a dar un mapeo de cómo es cada estilo de personalidad que tenemos frente a nosotros. Eso es una garantía para una terapia psicológica. Los psicoanalistas, que tienen una técnica más pasiva, ¿sí?, en cuanto a la intervención del analista, sin embargo, tienen un periodo de entrevistas preliminares, donde conocen bien al paciente. Durante ese periodo, los analistas no van a hacer intervenciones puntuales o interpretaciones jodidas que puedan hackear a la persona. No. Durante ese periodo de entrevista preliminar, antes de ir al diván, son más activos, preguntan, repreguntan, ven cómo se posiciona la persona en relación a su propio conflicto, a su propia demanda, y luego, cuando ya está lo que se llama la transferencia, el vínculo armado con el profesional, ese vínculo donde empieza a transferir todos los contenidos inconscientes, sí, ahí pasa al diván en un psicoanálisis. En una terapia psicológica manejada más cara a cara, también se da este vínculo que se va armando entre terapeuta y paciente. Y acá es donde yo digo que lo importante en toda terapia psicológica es lo que te genera el vínculo con ese profesional. Ese profesional puede ser muy erudito, tener muchos congresos encima, ser muy sabio en relación al conocimiento, a la teoría. Pero si vos no te enganchás en el vínculo, ¿sí?, quizás por más que sepa, cada herramienta que pruebe va a ser fallida. Y es ahí donde muchas veces las terapias declinan. O decimos, no, yo probé con la terapia psicológica, pero el psicólogo me marcó esto, y la verdad como me miraba no me gustó. O, por ejemplo, un caso de una psicóloga de niños y adolescentes que le hizo una interpretación con una mirada muy dura a una adolescente de 14 años que le costaba hablar y siempre miraba para abajo. Bueno, no tuvo más idea que decirle que ella tenía los ojos acá y que la mirara. Y como la chica se angustió y no hablaba, le dijo, bueno, el resto de la hora no vamos a hacer nada y te invito a que vayas sola hasta la puerta, cuando sea la hora te abro. Eso fue fatal para que esta adolescente no quiera hacer más terapia. Entonces, es acá lo importante, donde te digo que por más conocimiento que tenga el terapeuta, vos lo que te tenés que fijar es en el tipo de vínculo que armás con el psicólogo, con tu terapeuta, sea psicoanalista o sea una terapia psicológica cara a cara, sea cognitiva, sea de estilo humanista. Yo prefiero las terapias humanistas, en mi caso, porque va más a lo emocional profundo y la relación que se arma es de mucha empatía, de ponerse en el lugar del otro y de ir llevando a esta persona sin presionarla. Ese es mi estilo. Pero cada terapeuta de cada escuela diferente, lo importante es el vínculo que se arma con el paciente. A veces lo que te va a calmar es cómo el terapeuta te mira, el contacto visual que hace. Si es una mirada dulce, serena, si es una mirada de autoridad, porque en ese momento lo necesitas. O tal vez el manejo gestual que hace el terapeuta. Es clave, por ejemplo, cuando el paciente dice que vos suspendés, el terapeuta suspende por vacaciones o porque se tiene que tomar una semana por alguna otra particularidad. Es muy clave cuando te dice, te extrañé y sentí que tenía que hablar. Y me acordé de tus gestos. Y como me han dicho muchos pacientes, en ese momento que yo no te vi, pensé qué me ibas a decir vos ante tal problema. Y ahí me pude calmar. Esta es la eficacia de la terapia psicológica, que quizás sea diferente en una terapia holística,
en una terapia de coaching o en la biodecodificación o en una constelación. Pero si en estas otras terapias alternativas se arma un buen vínculo, también van a ser eficaces, porque lo que importa es el vínculo humano que se traza entre el terapeuta de la escuela que sea y el paciente. ¿Sí? Entonces, una terapia psicológica tiene un aval más comprobado, científico, y es más, todas estas otras terapias alternativas van a derivar de la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque primero, hay entrevista, se sana hablando con el otro. La cura es por la palabra. Así nace el psicoanálisis, como cura por la palabra. Porque Freud intentó varios métodos antes de llegar a la escucha y a la asociación libre de ideas, que es la base del psicoanálisis. ¿Sí? Pasó por el tema de la hipnosis. Primero hipnotizaba al paciente. Luego esto, como él no era un buen hipnotizador, falló y apareció el método de la sugestión. Sugestionaba al paciente diciéndole: cuando yo ponga la mano sobre su frente, usted va a recordar todo lo que olvidó. Ese era un método sugestivo, pero en algún punto a veces se generaba en los pacientes que en vez de recordar, se bloqueaban. Entonces simplemente una paciente, la paciente Ana O, le dijo: esta es la talking cure, la cura por la palabra. Déjeme hablar y decir lo que pienso. Y esta fue la clave. Ahí Freud, justamente, junto con Breuer, un colega, empezaron solamente a escuchar y a generar asociaciones libres de ideas. Ese es el nacimiento de toda terapia psicológica. Luego, por supuesto, cada escuela le imprimió algunas con actividades, otras con señalamientos, otras con, como la cognitiva, que va a intentar destruir o que caigan ciertos patrones de hábitos y de pensamientos habituales generados en la infancia. La terapia humanista, que trabaja mucho lo emocional y respeta humanamente el proceso del paciente. Y también, las holísticas, como más adelante las voy a desarrollar. Todas nacen de la terapia psicológica, de la entrevista y de la sanación o cura. Entre comillas decimos cura, porque de eso no se promete jamás. Por la palabra. Es una forma de decir. Ningún terapeuta te puede prometer la cura. Jamás. ¿Por qué? Porque el ser humano es un sistema abierto. Es un sistema... el ser humano tiene una historia y se va reposicionando a la medida que pasa el tiempo sobre esa historia. Entonces no hay el cierre de una herida puntual como cura. No es como el estómago, que le damos una medicación y se curó, sanó el tejido. No, esto se trata de una historia. Entonces hay mejorías. Un mismo suceso, una herida producida en la infancia, a medida que el niño crece se revé, la entiende de otra manera. El adolescente va a hacer una revisión de otra manera y el adulto a su vez la puede revivenciar de otra manera. Entonces no puede haber cura puntual. Entonces, lo que te quiero decir, que la terapia básicamente, primero, es científica, está probada. Segundo, es lo más importante, además de que, un terapeuta tiene que tener conocimiento y manejo del vínculo. Pero lo que importa acá es el vínculo que se arma entre vos y tu terapeuta, que es irreemplazable. Por eso a veces, cuando el vínculo está demasiado cargado y ya después de años medio que se empasta la terapia, hay que producir un pase
a otro terapeuta, que va a ser otra escucha y otro tipo de vínculo. Quizás que lo vas a necesitar. Esto sucede más en las terapias largas. Entonces, el vínculo es el que sana la escucha de tu terapeuta, ¿sí? ¿Cómo te escucha? ¿Cómo te interpreta? ¿Cómo te mira? ¿Cómo gesticula? Eso es lo que vas sanando y cómo te va llevando hacia el reposicionamiento en tu propio problema. Este es el tercer punto, porque todo paciente viene como en una posición de objeto. Este me traicionó, el otro me engañó, tal no me quiso, todo le hicieron a él. Pero ¿qué parte tiene la persona en su propia infelicidad? ¿Sí? Es lo que se tiene que trabajar. ¿Qué parte tenés vos en todo esto que el otro supuestamente te hace? ¿Sos un mero objeto del otro o sos un sujeto que hace cosas y habilita o inhabilita a la otra persona? Este es un punto clave de la terapia, que en el psicoanálisis se llama sujeto supuesto saber, que se llama reposicionamiento subjetivo. ¿Sí? ¿Qué parte tenés vos en el problema que tenés? Eso es muy importante a trabajar. Freud decía esta frase: la terapia es devolverle a la persona que está infeliz neuróticamente para que pueda vivir su infelicidad con normalidad. Es decir, la vida siempre te trae momentos amargos, pero los podés vivir neuróticamente y hacer y revivir un trauma en cada conflicto, en cada suceso que te toque, o podés vivirlo con absoluta normalidad y sin tragedia, ¿sí? Y acá después está el punto, ¿no? ¿Cómo es la terapia en el caso de la neurosis? El neurótico duda, se pregunta constantemente, pero le cuesta llegar a una respuesta y a un posicionamiento. En tanto que en la psicosis, entre paréntesis, la tradicional locura, el loco, sí, no se hace preguntas, ya tiene las respuestas de antemano, está en el plano de la certeza. Son dos formas de terapia absolutamente diferentes, ¿sí? Bueno, llegado a este punto, entonces te voy a resumir. La terapia psicológica es la madre del resto de las terapias. Las escuelas marcan conocimientos y actividades diferentes dentro de la terapia, ¿sí? Pero toda terapia se basa en la escucha del terapeuta y en la palabra del paciente, ¿sí? No en la vida del terapeuta, no en la vida de otro paciente, en tu propia historia. Tercero, comprobada científicamente dentro de lo que es historias que no se repiten, el caso por caso. Acá no hay una casuística general. La psicología como ciencia sí tiene en fenómenos sociales una casuística, pero acá en la terapia puntualmente es uno por uno, historia por historia, ¿sí? Con un paciente uno desarrolla determinado vínculo y con otro vínculo, siempre eficaces. 2. El vínculo. Importantísimo el vínculo que se arma. Lo que vos sentís con este terapeuta, ¿sí? Ahí va a estar la eficacia y el éxito de una terapia y cómo resolvés tu propia vida. Tercero, ese vínculo en algún momento se tiene que cortar. La disolución de la transferencia. No quedar dependiendo del terapeuta por años, sino tener las herramientas tomadas de la terapia y desarrolladas por uno mismo. ¿Para qué? Para estar apto para la vida, para vivir, para equivocarse, para ser feliz, para ser infeliz, pero de una manera propia y personal. ¿Sí?
Por último, todas las otras terapias pueden ser también eficaces si se basan en un buen vínculo. Y en las próximas vamos a hablar de cómo se trabaja en cada estilo terapéutico, ¿sí? Sobre todo consultando a terapeutas solistas, haciendo alguna entrevista con coaches, con terapeutas holísticos, reikistas, que le van a dar otra impronta, generando un espacio diferente, un contexto diferente y una actividad diferente para trabajar sobre el uno mismo. Pero recordá, la terapia psicológica siempre es eficaz, en la escuela que sea. Lo que importa, lo que sana, es el vínculo. Soy Patricia Castro y este es mi canal Psicología Sin Barrera. Espero que te haya servido esto que te vengo a decir hoy y ya nos veremos para más contenido. Chao.